Siempre queremos mantener nuestras plantas así de hermosas, con esos colores vibrantes y preciosas, pero a veces llegan los bichitos, los honguitos y más en esta época lluviosa. Por eso doña Marcela nos va a enseñar cómo hacer para tenerlas siempre saludables. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, Buenos sí, días. todos los que tenemos plantas en el jardín ya sabemos, una vez que ya están ahí, ya sabemos que están expuestas a cualquier tipo de plaga o enfermedad. En este caso, vamos a hablar de diferentes tipos de plagas. ¿Cuáles son esas enfermedades y cómo podemos prevenirlas antes de que aparezcan? Ok, bueno, las más comunes en este caso, o las que más hay en este momento que tenemos ahorita. más consultas, es la cochinilla. Esta que tenemos aquí trajimos un tronco. Todas estas puntitos blancos que están aquí es cochinilla. ¿Qué es la cochinilla? La cochinilla es un insecto que se pega al tallo o incluso a las hojas y empieza a chuparle la savia a la planta hasta secarla. Ay, qué tremendo. ¿Y a todas las plantas? La gran mayoría de plantas son muy susceptibles o apetecidas por la cochinilla. ¿Cómo podemos prevenir que nos aparezca cochinilla? Bueno, en realidad, para prevenir cualquier tipo de plaga, podemos usar varios factores, que sería, por ejemplo, en esta planta que tenemos aquí o en un frutal, siempre mantenerle limpio el sustrato, el borde de lo que está aquí, donde ella está sembrada, especialmente también en los frutales, muy importante. ¿Por qué? Porque toda la hierba que nazca aquí abajo le va a servir como de cuna a los bichillos, a las plagas. Entonces, una vez que la mantenemos limpia, ya ahí nos vamos a evitar que se propaguen ahí. También la nutrición en la planta es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguna plaga llega a atacar las plantas, pero la planta está bien nutrida, bien sana, tiene más posibilidades de sobrevivir a esa plaga. Las defensas de la planta, ¿cómo podemos darle esas defensas? Bueno, siempre el riego, que sea el adecuado, nunca encharcar las plantas, y la nutrición, que es la fertilización cada mes, porque ahí le estamos aportando todos los nutrientes que la planta necesita. Ahora, ¿cuál es el fertilizante? ¿Cómo se coloca? Ok, el fertilizante siempre lo vamos a colocar una vez al mes, si es granulado, siempre al borde de las plantas. Recordemos que el fertilizante nunca se pone sobre el tallo. Ahora, veamos estas hojitas que están por acá, porque es muy común que nosotros veamos este tipo de hojitas con estos dañitos, ¿verdad? Aquí tenemos otro tipo de cochinilla, que son estas cafecitas, que también son chupadores. Entonces, esta cochinilla, ya al tiempo vamos a notar esto de acá, que ya las excretas de este insecto nos van a formar un hongo. Entonces, ya vamos a tener dos problemas. Dos problemas. El insecto y la consecuencia que es el hongo. Ahora, ¿cómo solucionamos nosotros este problema doble? Entonces, ya una vez, si detectamos la plaga de la cochinilla y, por ejemplo, tenemos la posibilidad de aislar la planta, la vamos a correr, a separar de todo el grupo. Pero si está en el jardín, tenemos que atacarla inmediatamente con un insecticida. Ahora veamos cómo lo hacemos, por ejemplo, en un arbolito como este. Pues, tenemos la posibilidad de moverlo directamente en las hojitas, ¿o cómo se hace? Es muy importante, entonces, si ya detectamos que es un insecto, tenemos que aplicarle insecticida 2 veces por semana durante un mes. 2 por semana, un mes. ¿Por qué? Porque la cochinilla tiene una caparazón que ella misma se protege. Entonces, combatirla nos cuesta un poquito, pero se puede lograr. 2 veces por semana insecticida. ¿Cómo se coloca? Entonces, tenemos que bañarlo totalmente y es importante aplicarlo porque por lo general hacemos esto. ¿Y cómo sería la manera correcta? Le ponemos encima. Esto está bien, pero también tenemos que bañarlo por debajo. Por todas partes. Porque la cochinilla le encanta meterse en lugares como decir esto. Sí, complicados. En las pegas o donde no lo podemos ver porque a ella le gusta también la oscuridad. Lo bañamos totalmente. ¿Todo el árbol o solamente todo la el parte? Árbol, no. Todo el árbol, ¿por qué? Porque eso nos va a asegurar mayor control en la plaga, porque si no logramos matar una cochinilla, ya ahí sigue el efecto de la reproducción. ¿Cuándo estamos a tiempo para actuar antes de que se nos dañe el arbolito y todo el jardín? Bueno, empezar a revisar siempre. ¿Por qué? Porque como ellas se ponen abajo de las hojas, está en el ojo del Cristo, que no lo notemos. Entonces, si empezamos a ver manchitas en las hojas,
Si empezamos a ver sus hojas agachadas o notamos cierto deterioro, mira, esta planta está triste, empezar a revisarla toda. ¿Qué es lo que tiene? Empezar a revisarla toda y Ahora, ya ahí, una vez identificada, empezar a actuar inmediatamente. Ahora, existe un momento en que ya sea irreversible, que yo diga, bueno, ya se arruinó esta planta. Ya tiene que ser que tenga un exceso como esta. Sí, que ya está Ya esto totalmente es ya irreversible. Sí. Ahora, yo vi cómo lo hizo usted acá con los arbolitos. Ajá, Pero ¿cómo haríamos con las flores? Porque son más delicadas. correcto. Entonces vamos a tomar esta de ejemplo y vamos a aplicarlo por abajo. Entonces, Abajo. por abajo en la planta, y si tenemos la posibilidad de cubrirla, lo hacemos. Lo bañamos. Y siempre en los frutales o en la planta de flor es importante colocarle el insecticida en la raíz. También en la raíz. ¿Por qué? Porque si logramos controlar la plaga aquí arriba, pero la tenemos en la raíz, sigue el ciclo de reproducción. Ok. Y decimos, qué raro, es que no la logro controlar, pero es eso, porque tenemos que aplicarle en tallo, hojas y raíz. Y raíz, importantísimo. Doña Marcela, muchas gracias por Gracias venir a hoy ustedes por la a invitación. instruirnos.